Hola, nuevamente estamos en el tercer video de inferencia lógica donde trataremos de abarcar las leyes que aún no hemos visto en lo posible en su mayoría. ¿De acuerdo? Bien, hoy vamos a ver una nueva regla interesante que es la regla del dilema constructivo, que algunos la abrevian como DC, la mayoría. Dice lo siguiente: se toma tres premisas. Hasta ahorita en la mayoría de los casos hemos visto que se tomaban solo dos, ¿no? En algunos uno, en otras dos. Pero no hemos visto tres todavía. En este se toman tres premisas y tiene su regla, obviamente. Dice, de las tres premisas que vayamos a tomar, dos tienen que ser condicionales. A ver, verifico. Acá, sí, condicionales, dos son condicionales y una de ellas tiene que ser una disyunción. Perfecto, cumple. En mi primer caso, cumple. Y de acuerdo a la definición, dice, ahora, una vez verificado eso, si los componentes de la disyunción, en este caso fíjense, tengo P y tengo Q como componente de la disyunción, son los mismos antecedentes de las condicionales. A ver, voy a verificar eso. Componente P, aquí tengo de la condicional su antecedente P. Acá Q está como antecedente de la otra condicional, cumple lo que dice. Los componentes de la disyunción son los mismos antecedentes. En este caso va a resultar, de acuerdo a la definición del dilema constructivo, una disyunción de los mismos consecuentes de las condicionales. Entonces acá llegaría a ser consecuente, el primero la condicional de acá, R, y después acá vendría a ser negación de S. A ver, voy a repetir una vez más la definición por si quedó alguna duda. Ponemos otro ejemplo, pero repitámoslo nomás. Se toman tres premisas, dos condicionales, una disyunción. Si los componentes de la disyunción, en este caso P, Q, son los mismos antecedentes de las condicionales, veo, a ver, P, Q, sí, los mismos. Resulta una disyunción de los consecuentes de las condicionales, R, negación de S. El orden es lo de menos, jóvenes. Lo importante es que se cumpla esta regla que estoy mencionando. Pueden ir no S primero, disyunción R después. Hay conmutatividad, sabemos la disyunción, conjunción, así que no hay problema. Siguiente ejemplo, fíjense, tengo una disyunción y tengo dos condicionales. Podría aplicar dilema constructivo, pero ¿qué debo fijarme? Que los componentes de la disyunción, en este caso S, y negación de R, sean los mismos antecedentes de las condicionales. Fíjense que en ningún momento menciono que tenga negación o que no, simplemente que los componentes de la disyunción sean los mismos antecedentes. Y fíjense claramente en este caso, S antecedente de esta condicional, negación de R antecedente de esta otra condicional. Cumple. De acuerdo al silogismo hipotético que diré, al dilema constructivo que vendría a resultar, una nueva disyunción, pero ¿de quién? De los consecuentes. En este caso podría decir primero P y luego podría nombrar Q entre paréntesis, fíjense, el otro consecuente que va a ser Q y T. Entonces acá iría claramente, aquí va a venir Q y T, fíjense tal y como está. Consecuente P, una nueva disyunción de los consecuentes, P en el otro lado del otro componente, Q y T. Te repito una vez más la regla del dilema constructivo, dice, se toman dos condicionales, una disyunción, si los componentes de la disyunción son los mismos antecedentes, resulta una nueva disyunción, pero de los consecuentes de las condicionales. ¿Ya? Bueno, ahora tratemos de aplicar eso, veamos, ahora ya conocemos una regla más, tratemos de aplicar las que conocemos en el siguiente caso. Si yo me fijo, no puedo aplicar ninguna del modus ponendo, ni toyendo, ninguna de esas que ya he visto. Pero sí, yo me fijo y digo, a ver, la premisa 2, la 3, la 4. Mm, Disyunción, dos condicionales. ¿Los componentes de la disyunción son los mismos antecedentes? Sí, exactamente la misma definición que acabamos de mencionar recientemente. 5. Queríamos, fíjense, ¿qué vamos a tener como resultado? Tengo una disyunción, dos condicionales. ¿Los componentes de la disyunción son los mismos antecedentes? Sí, señores.
Por lo tanto, ¿qué nos va a resultar? De acuerdo al dilema constructivo, va a resultar una disyunción, ¿pero de quién? De los consecuentes. No importa quiénes sean los consecuentes, eso va a resultar. En este caso vendría a ser negación de R, de uno, y del otro también negación de R. Ojo que esto es casualidad. Bien, perfecto. Aquí aplicamos lo que es el dilema. Algunos lo abrevian como DC nomás, otros quizás tienen otra abreviatura, pero estamos en la misma idea, digamos. 2, 3 y 4. Voy a hacerlo un poquito más atrás. Ok, perfecto. Bien, repito una vez más. Disyunción, dos condicionales. Los componentes de la disyunción son los mismos antecedentes. Sí, resulta una nueva disyunción de los consecuentes, tal y como están los consecuentes. Bien, en la regla que acabamos de explicar. Ahora, ¿qué más podría aplicar? En lógica hemos visto lo que es la ley de idempotencia, que decía cuando sea una conjunción o disyunción y sus componentes sean los mismos, simplemente resulta uno solo de ellos. Pero acá en inferencia, bueno, tiene otro nombrecito, no vamos a llamarle como idempotencia, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle como ley de simplificación disyuntiva, que tiene el mismo concepto, digamos. LSD, en el número 5. Si hay una disyunción de dos componentes que son iguales, resulta uno solo de ellos. Pero yo me acuerdo de la ley de idempotencia y con eso claramente digo, acá por idempotencia no eres. Pero no vamos a llamarlo idempotencia, sino ley de simplificación disyuntiva. Cuando es una disyunción y los componentes son los mismos, resulta uno solo, ¿ya? Viene a ser casi lo mismo, yo diría. Pero trabajémoslo así. Ok, ¿qué más podría hacer? Tengo que demostrar P y Q. A ver, ¿qué más podría aplicar? A ver, con la experiencia que ya tenemos de aplicar varias reglas y varios ejemplos que ya hemos hecho. A ver, me fijo, a ver, ¿cuáles puedo aplicar? Si vemos las premisas 1 y 6, ¿qué regla podríamos aplicar? Veamos, tengo una disyunción como operador principal en la premisa 1 y la 6 premisa cualquiera. Si me fijo, la premisa en el número 6 es la negación de uno de los componentes. Sí, el modus tollendo ponen dice, se toma una disyunción y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación de alguno de los componentes de la disyunción, que resulta el otro tal y como está. Entonces, fíjense, en esta disyunción, negación de R, la negación de R, sí. ¿Qué resultaría? Resultaría el otro componente, en este caso Q y P, tal y como está. Entonces diría, acá simplemente va a ser Q y P. ¿Y qué apliqué acá? Apliqué el modus tollendo pone en el número 1 y en el número 6. Correcto. Me faltaría algo. Aquí me dice mostrar P y Q. Yo tengo Q y P. 8. ¿Quién me da una idea? Si no, dijimos que había conmutatividad en la conjunción o disyunción, o bicondicional o disyunción exclusiva. Por lo tanto, simplemente hacer una conmutatividad no es más que cambiar un poco el orden. Uno va adelante y el otro va después, digamos. Sin complicarlos mucho con la definición. Primero decir Q, P y Q. Simplemente cambié el orden. Y aquí hice una conmutatividad. Lo voy a anotar casi completo ya para que se entienda lo que hemos aplicado. Conmutatividad en el número 7. Correcto. Bien, y ya hemos demostrado lo que queríamos demostrar. Veamos ahora lo que es la ley de la adición, que se abrevia LA en la mayoría de los casos. ¿Qué dice la ley de adición? Dice, a una premisa cualquiera, vos podés aumentarle algo lo que necesité, pero con una disyunción. A ver, si me vas a entender. Fíjense, yo tengo la premisa P. Entonces, ¿qué me dice esta regla? Que esa premisa P, no importa lo que sea, acuérdense que siempre les digo, P puede ser cualquier fórmula en paréntesis, corchete, lo que sea. Entonces, esa premisa P, esa fórmula proposicional, yo puedo aumentarle, adicionarle, se llama, lo que necesito. ¿Cómo dirá alguien? Bueno, a ver, solo por ejemplo, alguien diría, yo voy a adicionarle negación de Q porque eso necesito. Está bien, es lo que usted está adicionando. Fíjense que a P le está adicionando con una disyunción lo que necesita. Yo necesito no Q, entonces adiciono no Q. Si solo necesitara Q, perfecto. Adicionara solamente Q, lo que yo necesito.
¿correcto? Correcto. Entonces lo dejo así nomás. El siguiente caso, lo mismo. Fíjense que mi premisa es no eres, pero es una premisa. Ahora, a no eres, yo quiero adicionarle algo que necesito también. Ahora, ¿qué puedo adicionarle? Ya depende de la necesidad del ejemplo, de lo que se requiera. Digamos. ¿Qué sé yo? A ver, solo como ejemplo voy a poner, yo necesito adicionarle esto. A ver, voy a poner TIS. Eso necesito adicionar. Correcto, bien, lo necesito. Pero fíjense que estoy adicionando todo eso con una disyunción. Ojo, no cometan el error de hacer una adición con una conjunción. Estaría súper mal. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. A cualquier premisa podemos aumentarle otra, algo más que necesitemos, pero solo con una disyunción. No puede ser con una conjunción, solo disyunción. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya conocemos una ley más que es la ley de la adición. Ahora intentemos resolver nuestro ejemplo. En un momento lo dije de que cuando ya conozco yo muchas leyes, entonces a la hora de resolver, mi mente funciona como un buscador y yo voy diciendo, a ver, esta premisa con esta, tal regla. Entonces es hora de poner en práctica lo que aprendimos y de buscar. Yo voy a identificar, a ver, ¿dónde podemos aplicar qué regla? ¿Qué me puede decir? A ver, veamos un poquito. He identificado la premisa 2 y la premisa 4 y creo que ahí puedo aplicar algo. Ahora voy a hacerlo un poquito más rápido, no tanto, pero un poco. Fíjense, tengo dos condicionales. El antecedente de una es igual al consecuente de la otra condicional. Voy a resaltarlo un poquito, subrayarlo. Fíjense. Q, Q. Perfecto. Dos condicionales, el antecedente de una es igual al consecuente de la otra. ¿Qué dice la regla del silogismo hipotético? ¿Qué resultaba? ¿Se acuerdan? Resulta una condicional nueva. ¿Pero con qué? Con el antecedente de una, en este caso vendría a ser P. Consecuente de la otra, que vendría a ser R. Bien, perfecto, simplemente, ¿no? Sí, y aquí hemos aplicado silogismo hipotético en el número 2 y en el número 4. Perfecto, bienísimo. ¿Qué más podría aplicar? A ver. Voy a deseleccionar lo que ya he ocupado para que no nos chipemos. A ver, los dejo para pensar un poquito. Entre la 1 y la 6 ¿se puede aplicar algo? Sí, jóvenes, se puede. Voy a resaltarlo solo para que vean un poquito. Fíjense, a ver. Modus ponendo ponen. ¿Qué dice el modus ponendo ponen? Se toma una condicional. Acá tengo mi condicional, fíjense. Y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es igual al antecedente, fíjense, esta premisa, bueno, es igual al antecedente de esta condicional. Por el modus ponendo ponen, ¿qué resulta? El mismo consecuente, ¿se acuerdan? Claro, el mismo consecuente resultaría por el modus ponendo ponen. Entonces, fíjense, la 1 y la 6, la premisa cualquiera en la 6 es igual al antecedente de la condicional en la premisa 1, por lo tanto, por el modus ponendo ponen resulta el mismo consecuente. Entonces aquí apliqué modus ponendo ponen entre la 1 y la 6. Correcto. ¿Qué más podría aplicar? A ver, alguien quien me dice qué más podría aplicar. Démosle una miradita. He identificado tres premisas que podría aplicar una regla que ya hemos conocido. Fíjense, tengo una disyunción y dos condicionales. Si me fijo, los componentes de la disyunción son los mismos antecedentes de las condicionales. Negación de A, negación de A. B, B. Entonces son los mismos antecedentes. De acuerdo al dilema constructivo, ¿qué resultaba? ¿Se acuerdan? Resultaba una disyunción de los mismos consecuentes, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco? Sí, ¿no? Lo hemos visto anteriormente. Entonces fíjense, recalco de nuevo lo que dice la regla. Se toma una disyunción y dos condicionales. Si los componentes de la disyunción, en este caso negación de A, también B, son los mismos antecedentes, fíjense, negación de A como antecedente y B como antecedente, exactamente, resulta una nueva disyunción, pero de los consecuentes de las condicionales. En este caso sería S
y S, casualidad que son iguales. Ojo, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Perfecto. Y aquí he aplicado ¿qué regla? El dilema constructivo en el número 3,5,7. Bien, ahora habíamos visto que cuando hay una disyunción y sus componentes son iguales, la ley de simplificación disyuntiva, ¿qué decía? Decía resulta una sola nomás, ¿no? Fíjense, son iguales en la disyunción, las componentes, resulta una sola. Es parecido a la ley de idempotencia, ley de simplificación disyuntiva en 8. Listo, ya estamos cerca, fíjense. Lo que yo quiero demostrar es S o T. Ya tengo S. Pero fíjense qué es lo que tengo que demostrar. Analicemos ahora un poquito, es una disyunción. Por lo tanto, siempre yo digo, cuando tengo que demostrar una disyunción, debo tener presente de que puedo encontrar una parte de ella y la otra la adiciono. Porque ¿qué dice la ley de la adición? Tenés una premisa, si necesitas aumentarle algo más, puedes hacerlo, pero con una disyunción. Y claramente nos viene al pelo. Tenemos S. ¿Qué necesito aumentarle? T. Y casualmente, ¿con qué tiene que ser? Con una disyunción. La ley de la adición. Conclusión para acabar mi ejemplo sería S. ¿Qué voy a hacer con S? A S le voy a adicionar. ¿Qué necesito adicionarle? Eso es lo interesante. T necesito. Listo. Ya le estoy adicionando. Te voy a decir ley de la adición en el número 9. Y perfecto. Fíjense, ya demostré SOT, SOT. Así nomás, jóvenes. Así interesante y sencillo, ven que son las reglas. Hemos podido conocer ahora el dilema constructivo y la ley de la adición. Hemos visto en todos los ejemplos anteriores que hemos trabajado con la demostración directa. Trabajemos ahora y veamos lo que es la demostración condicional y luego veamos la indirecta, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la demostración condicional? Generalmente se ocupa la demostración condicional cuando lo que hay que demostrar viene a ser una condicional. En este caso me piden demostrar una condicional, entonces un buen candidato podría ser la demostración condicional para resolver esto. Pero ¿qué de diferente tiene? Yo diría no mucho, digamos. Simplemente se añade una nueva premisa que viene a ser el antecedente de lo que quiero demostrar. Yo quiero, fíjense, lo que quiero demostrar es P condicional T. ¿Cuál es el antecedente? P. Casualidad que es P, pero puede ser cualquier otra proposición o fórmula proposicional. Entonces P va a ser una nueva premisa. ¿Ya? Correcto. A partir de aquí, mi objetivo ahora va a ser llegar al consecuente. Entonces fíjense cómo cambian las cosas. Mi objetivo ya no va a ser obtener todo, sino el consecuente solamente. Llego hasta ahí y ya está casi terminado. Entonces tenemos que aplicar muchas reglas. Para ello veamos primero la ley de la bicondicional y aprendamos para ver qué dice. Dice lo siguiente, cuando tengamos una bicondicional nosotros podemos expresarlo como condicionales, es decir, de la siguiente manera. Yo la bicondicional puedo expresarla simplemente como una condicional. En un primer caso puedo hacerlo tal y como está en el mismo orden, pero en vez de bicondicional como una en vez de bicondicional simplemente como una condicional. Fíjense que no cambia nada más que en vez de bicondicional lo expreso como condicional, pero el orden sí lo sigo manteniendo. Ahora puedo expresarlo, pero invirtiendo el orden. En vez de la bicondicional pongo una condicional e invierto el orden. Digo Q primero como antecedente y P como consecuente. Básicamente en eso consiste la ley de la bicondicional. Veamos si podemos aplicar alguna regla, las que conocemos ya. Veo la premisa 2 y fíjense, tengo una bicondicional. Eso puedo expresarlo como una condicional. Pero ¿cómo me conviene? ¿De qué forma? Yo diría, me conviene mantener el mismo orden, pero en vez de bicondicional, que sea una condicional. Entonces aplico la ley de la bicondicional. ¿Correcto? Así lo hicimos. Fíjense que la bicondicional la expresé como una condicional, manteniendo el mismo orden. Entonces aquí he aplicado la ley de la bicondicional. Entonces voy a decir, apliqué ley de la bicondicional en el número 2. Bien, está bien. Bienísimo. Ahora noten algo. Cuando yo hago la demostración condicional, y van a ver en el indirecto también, siempre dejo un espacio.
un cierto espacio y a partir de ahí trato de continuar. Esa es una de las diferencias que hay entre la demostración directa. Es bueno tomar en cuenta esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces a partir de ahí yo voy a continuar. Bien, ahora, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué reglas con qué regla? Alguien podría, a ver, veamos un poco. La 5 alguien diría con la 1. ¿Podemos aplicar algo ahí? Claro, claro. ¿Se acuerdan qué regla? Silogismo hipotético. ¿Qué dice el silogismo hipotético? Si tienen dos condicionales y el antecedente de una es igual al consecuente de la otra, ¿qué resulta? Resulta una nueva condicional, pero del antecedente de una, en este caso vendría a ser P, y consecuente de la otra, ¿no? Correcto, y ahí que aplicamos silogismo hipotético en el número 1 y en el número 5. ¿Correcto? Bien, bienísimo. Veamos, ahora, ¿quién con quién podemos aplicar alguna regla? Yo diría la 4 y la 6, ¿no? ¿Qué podemos aplicar entre la 4 y la 6? La ley del modus ponendo ponen. Condicional, premisa cualquiera, pero la premisa es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente. En este caso R, S diré. Modus ponendo ponen el número 4 y 6. Correcto. ¿Qué más podríamos aplicar? A ver. Bien, veamos. No tengo muchas alternativas, pero veamos la premisa 3. ¿Qué puedo hacer en la premisa 3? Podría aplicar distributividad, ¿no? Los operadores son diferentes, puedo aplicar distributividad. Es decir, TOR, el que separaba afuera, diré adentro, en este caso que es la conjunción, viene a separar afuera. Y me faltaría TO no S. Bien, apliqué lo que es distributividad en la premisa 3, TOR y que el que separaba adentro va a separar afuera, TO no S. Ahora fíjense haciendo la distributividad que he obtenido algo interesante. Ahora yo puedo, fíjense el operador principal es una conjunción, yo podría simplificar, ¿se acuerdan? Cuando hay una conjunción como operador principal en una premisa, yo puedo simplificar una parte o la otra. ¿Cuál me conviene? Yo diría me conviene T o negación de S. Pero recuerden que podemos simplificar ambas. Pero no me va a servir de mucho simplificar T o R. Mejor voy a simplificar T o negación de S. Bien, he hecho la simplificación de T o negación de S. Ahora, ¿qué más podría aplicar? Fijándome a ver, revisemos un poco. ¿Recuerdan qué decía la ley del modus tollendo ponen? Decía, se toma una disyunción y una premisa cualquiera. Si esa premisa es la negación de alguno de los componentes, en este caso sí, S negación de S, sí, ¿qué resultaba? El otro tal, y como está, en este caso resultaría T. Y noten bien que ya he demostrado lo que es el consecuente de la condicional que tenía que demostrar. Por lo tanto ya he acabado, pero me falta el último paso. Hasta aquí es lo esencial hacerlo. Ya lo último sería como la yapa simplemente. Alguien diría, bueno, un docente de la materia con criterio diría, añadimos el antecedente condicional, el consecuente al que hemos llegado. En este caso vendría a ser P condicional T. Y algunos le dan el nombre, bueno, he visto en muchos libros, el de DC, pero que va a significar demostración condicional, no dilema constructivo en este caso. Porque fíjense, no estamos aplicando dilema constructivo, sino simplemente diciendo qué método hemos usado. Demostración condicional. ¿En qué número? Yo lo voy a abreviar así ya para no chiparlo. Demostración condicional. DEMC le voy a poner. Para que no parezca dilema constructivo. Demostración condicional. ¿En qué número? Donde añadí la premisa que fue el antecedente. Demostración condicional donde añadí la premisa que fue el antecedente de la condicional 4 y donde mostré el consecuente que fue en la 10. Bien, básicamente en eso consiste hacerlo por la demostración condicional. Vieron que no es nada difícil, simplemente cambia su regla un poco, pero se utilizan a las mismas leyes y es la misma forma de utilizar, no cambia nada. Bien. Hemos visto ya la demostración directa, demostración condicional. Ahora veamos la indirecta. Más que todo, ya hemos aprendido a aplicar las leyes de inferencia lógica. Veamos en qué consiste la demostración indirecta, que vamos a ver que no es nada del otro mundo.
pero vamos a explicar para tratar de entender y cuando en un momento nos pidan usar esta demostración, lo hagamos. Bien, primer paso. Un docente diría, añadimos una nueva premisa. Algo más formal diría, añadimos una nueva premisa que va a ser la negación de lo que quiero demostrar. En este caso yo quiero mostrar f, entonces voy a añadir la negación de lo que quiero demostrar, negación de f, ¿correcto? Como nueva premisa. Fíjense que igual estoy dejando un espacio, eso lo diferencia de la demostración directa, es importante eso. 5. El objetivo en la demostración indirecta, una vez que añadimos la conclusión negada como nueva premisa, es encontrar una contradicción cualquiera. Si podemos ver acá en este lado he puesto ya algunos ejemplos. Una contradicción cualquiera no es más que una conjunción de proposiciones que se contradicen. Cualquiera. No necesariamente puede ser de la variable que yo quiero mostrar. Puede ser en este caso de G, de H, de Q, incluso de P, pero no creo que se dé porque no hay P. Pero cualquier tipo de contradicción. ¿Me dejo entender? Ese es el objetivo en la demostración indirecta. Cuando llegue a eso, ya casi habré terminado. Pero obviamente aplicamos las mismas reglas que conocemos. Y van a ver que es indiferente el método, las reglas son las mismas. Por ejemplo, a ver, ¿quién me diría qué hacer? Ahí yo veo algo, bueno, que quisiera de una vez trabajarlo. Acá veo dos negaciones seguidas. ¿Qué dice la ley de la doble negación? Cuando tenés esos casos, simplemente puede quedar, pueden irse las negaciones, ¿cierto? Así es. Se lo suele llamar doble negación de n en el número 2. Fíjense que solo, y por ley de doble negación, solo quedó f en el consecuente, nada más, no hice ninguna modificación más. Ahora, ¿qué más? Yo estoy viendo algo interesante en la premisa 3. Veo una conjunción. ¿Se acuerdan qué podemos hacer cuando hay una conjunción? Belleza, ¿no? Simplificar cualquiera de las partes. ¿Cuál me conviene? Si simplifico Q, ¿será que me va a ayudar? No. Negación de H puede ser. Entonces simplifico negación de H. Y digo simplificación en 3. ¿Correcto? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría hacer? Con negación de H, ¿qué podría hacer? Ajá, entre la premisa 1, voy a subrayarlo así, y la premisa 6, ¿qué puedo hacer? Según el modus toyendo, ¿qué dice? Método que negando el consecuente resulta la negación del antecedente. Algo más formal, ya como un docente diría, así lo diría. Tomo una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, resulta la negación del antecedente. Entonces, modus toyen en el número 1 y 6. ¿Correcto? Bien, 8. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense que tengo que encontrar una contradicción, pero noten algo curioso. Lo que quiero encontrar es una conjunción. ¿Se acuerdan que la ley de la conjunción o ley de adjunción, qué me permite hacer? Si tengo una parte y tengo la otra, puedo unirlas a ambas con una conjunción. Pero si las dos existen, ¿sí? Entonces me basta encontrar una a la otra y al final la puedo unir. Entonces ese va a ser mi objetivo. ¿Correcto? A ver, ¿qué más podría aplicar? Alguien me diría, aquí se puede aplicar el modus ponendo ponen. ¿Dónde? A ver, una miradita de él, ¿en dónde podría aplicar? Vamos, en la 5 y en la 7, ¿no? Fíjense, hay clarito modus ponendo ponen. ¿Qué dice el modus ponendo ponen? Dice, método que afirmando el antecedente de una condicional resulta la afirmación del consecuente. En este caso F. Eso dice el modus ponendo ponen. Medio formal, ya como algo como si fuera ya para un docente, alguien entendido en la materia. Pero la idea es la que acabamos de explicar, se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente. Bien, ahora fíjense lo que tengo. Tengo F, tengo no F en otra premisa. ¿Qué me faltaría hacer? Unir F, conjunción, negación de F. Listo, ¿ahí qué he hecho? He hecho una ley de adjunción. Creo que es solo A nomás, ¿no? O ley de conjunción. Voy a ponerle adjunción en el número 4 y 8. ¿Sí? Está bien, si no me equivoco, ¿sí? Bien, entonces el objetivo ya está cumplido. Mi objetivo era encontrar una contradicción cualquiera.
vuelvo a recalcar, no necesariamente la contradicción debe ser de las variables que están en la conclusión a demostrar. Podría haber encontrado una contradicción con G. Y fíjense que G no es parte de la conclusión que quiero mostrar. Entonces no hay problema. Una contradicción cualquiera. ¿De acuerdo? Último paso, 10. Es como ya ponerle la frutillita a la torta. Es el último paso. Siempre digo eso. Es como ya ponerle la frutillita a la torta. Bien, un docente de la materia diría, hay que negar la premisa añadida. Fíjense que si hacemos negación, ¿qué hemos añadido como nueva premisa? Negación de f. Tenemos doble negación, por lo tanto se van las negaciones y me queda f. Y para concluir se pone siempre esta sigla, RAA, que significa reducción al absurdo, es como un sinónimo de demostración indirecta más o menos. Hace referencia a que se utilizó el método de demostración indirecta. ¿En qué número? Donde añadí la nueva premisa, 4. Donde demostré la contradicción, 9. ¿Listo, jóvenes? ¿Vieron? Mucha diferencia no hay, simplemente es su forma de mostrar, pero las reglas que se aplican son iguales. Las leyes, las que hemos conocido. Espero que con este video podamos haber complementado todas las dudas. Nos faltarían casi una o dos leyes, pero ya, eso dependerá ya de el interés que ustedes le pongan y busquen algún manual para hacer. Bueno, antes de despedirme, quiero primeramente pedir disculpas si es que a veces en la grabación del video se escuchan algunos sonidos. Por ejemplo, en este video se escuchó o en anteriores un gallo cantador que en algún momento se le ocurrió formar parte del audio del video. Pero mil disculpas nuevamente y sé que no debía pasar eso, pero a veces no puedo controlar algunas cosas. Pero espero, tomo que les haya servido este video y que les sea de mucha utilidad. Recuerden suscribirse en Facebook al grupo Álgebra Fácil UAGRM. Bien, ahí estaremos poniendo la lista de todos los videos que están disponibles ya. En su momento también estaremos con conjunto, así que los que están llevando la materia Álgebra 1 o estructuras discretas, no se lo pierdan. Va a estar disponible para todos. Bien, y si a alguien le interesa de repente, y que sé que son muchos videos y a veces no da para verlos todos en internet, o a veces no todos tienen la posibilidad de quedarse en internet y verlo, o el internet es lento, o no les dejan descargar o ver muchos videos, en el grupo del Facebook podrían solicitarme los videos si alguien lo requiere para comprarlo y bueno, podemos ver cómo lo hacemos, pero todo será por el Facebook, ¿ya? Bueno, de todos modos me despido agradeciendo su atención y espero que les haya servido mucha ayuda. Si Si les ha servido de mucha ayuda, compartan con sus amigos, comenten y bueno, si pueden suscribirse al canal también. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Su servidor nuevamente. Espero poder ayudarle en otra ocasión también. Nos vemos en otro video siguiente. Hasta luego. Chao, chao.